Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor, porque tú pones en nuestro corazón el querer y el hacer por tu preciosa y buena voluntad, Señor. A ti venimos hoy, Señor, con hambre, y te damos las gracias que siempre tienes de tu horno celeste pan del cielo para cada uno de nosotros. Tú cubres nuestras necesidades y te ruego, Señor, que nos ayudes a poner nuestra mirada sobre ti. Es lo más importante, porque tú eres aquel que nos bendice con fe y derrama en nosotros de su amor. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, he querido comenzar este culto con una canción. Está en francés, pero yo la voy a traducir antes porque habla al 100% de lo que quiero hablar hoy. El título de la predicación, como veis, las pruebas que valen más que el oro. Y dice así, porque la canción también se llama así: le he pedido a Dios carácter y Él me ha enviado pruebas. No sabía que sería a través de ellas que se cumpliría mi deseo. He pedido a Dios su poder y me llevó directo al horno. No sabía que era para forjarme y así reflejar su naturaleza. Así que me estoy dando cuenta que esas pruebas valen más que el oro, porque lo que aportan a mi caminar es de un valor inestimable. Me estoy dando cuenta hoy que mis pruebas valen más que el oro, porque lo que aportan a mi vida, ¿con qué se podría canjear? He pedido a Dios estar cerca de Él y me ha quebrado una pierna. No sabía que era para sanarme, para que no me alejara de Él. Le he pedido a Dios una vida íntima y Él me ha quebrado una pierna. No sabía que era para que yo esté totalmente dependiente de Él. Le he pedido a Dios más fe y Él me ha dado las experiencias. No sabía que a través de ellas se cumpliría mi deseo. Le he pedido a Dios más fe y me ha llevado al Mar Rojo. No sabía que era para probarme, ya que para Él nada es imposible. ¿Con qué conseguimos la humildad? Hay que pasar por las pruebas. ¿Con qué conseguimos la templanza? ¿Con qué conseguiremos la paciencia? Hay que pasar por las pruebas. ¿Con qué conseguiremos testimonio? ¿Con qué conseguiremos milagros? Hay que pasar por las pruebas para que el Señor manifieste su gloria. Hay que pasar por las pruebas, benditas pruebas. No es que el Señor quiera hacerte la vida imposible, Él te ama con un amor eterno. Y me gustaría, con la ayuda del Espíritu Santo, poder aclararte hoy mediante un personaje que quizás no es de esos que van a estar en primera plana en los héroes de la fe de Hebreos 11, porque se parece tanto a nosotros. Y es curioso cuando escuchas, por ejemplo, que en estos tiempos modernos no son para un libro tan viejo como las Escrituras, ¿verdad? Que el hombre ha evolucionado y que si te paras a reflexionar te vas a dar cuenta de que el corazón del hombre no ha evolucionado ni un milímetro desde Génesis 3. Nada. Nada hay en nosotros bueno, no hay nada hay en nosotros distinto sin la aportación de la sangre de Cristo a nuestra vida. Pero si te paras a reflexionar, ¿qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Dentro de esa dinámica compartimos, claro, siempre, cada domingo compartimos de Jesús, porque es el autor y consumador de nuestra fe. Y también sobre esos grandes hombres y mujeres de la fe que nos dice Hebreos 11, pero pocas veces compartimos de gente como del personaje que te voy a compartir hoy, de Gedeón. Hay muchos hombres y mujeres, héroes de la fe, que son como Gedeón, que se sienten como Gedeón, pero de los que se habla muy poco. Son tan parecidos a nosotros. No son ni personajes ricos, ni famosos, ni excesivamente valientes de ese tiempo antiguo. Hombres y mujeres tan comunes que hicieron cosas poco comunes, poco normales, porque aprendieron a confiar en las promesas del Señor. Esa fue la diferencia. Y quiero darte 4 propósitos o principios, ahora los vamos a ir desarrollando, que Gedeón tuvo que trabajar. No fue un regalo de gracia que el Señor le dio, sino que tuvo que trabajar para poder comprometerse con Dios. Y lo vamos a ver sobre todo en esa historia descrita, su vida, en los capítulos 6 y 7 del libro de Jueces.
Y es curioso porque el libro de Jueces es tremendo, ¿sabes? Cuando Dios les bendecía, cuando todo iba bien, se apartaban de él. Se apartaban de él. El Señor les enviaba un juez, iba todo bien, se apartaban de él. Y en el capítulo 5 vemos que la nación de Israel está viviendo de una relación o de una tranquilidad sin nombre. Las facturas están pagadas, tus hijos están escuchando y te obedecen, la relación con tu esposa es la mejor, incluso hasta estás haciendo planes para este verano. Fenomenal, qué bendición. Desgraciadamente, en esos momentos, cuando el Señor viene a ocupar un segundo lugar en nuestras vidas, es cuando vienen las pruebas. Porque el Señor nos ama tanto y es tan celoso de nosotros que quiere borrar ese patrón que se instala en nuestra vida cuando bajamos la guardia. Rebelión, arrepentimiento y restauración. Quiere que pasemos por situaciones sin tener que estar llorando continuamente. Y el Señor dice, lloráis por esto, porque no me tenéis a mí en cuenta. Y empezamos, cuando todo va bien, a levantar altares a Baal, como lo hicieron los padres de Gedeón, sus mismos padres. Desgraciadamente, cuando Dios nos bendice, empezamos a levantar altares de otra seguridad que no es Dios. Protegemos al Dios del dinero y del salario a fin de mes. Protegemos al Dios del trabajo y nuestra esperanza está puesta en él, que cuando falla la angustia y la ansiedad toman el lugar. Los israelitas se volvieron autosuficientes y se olvidaron del Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Ahora déjame vivir mi vida, Gracias, Señor. ¿Me has bendecido ahora? Déjame a mí gestionar mi vida, que para eso soy un hijo de Dios que pretende caminar en libertad. Y ahora el Señor, qué curioso, cuando esto va así, el Señor despierta a un enemigo para mostrar a su pueblo lo difícil que le puede ser la vida sin Dios. Vamos a leer el texto, una primera porción en Jueces capítulo 6 y versos del 1 al 10, y a meditar lo que nos dice aquí. Y fíjate cómo comienza. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó. No fueron ellos solos, sino que Dios los entregó en mano de Madián durante 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondrijos en las cuevas y lugares fortificados, porque sucedía que cuando Israel sembraba, subían contra él los madianitas, los amalequitas y los hijos del oriente, y acampando contra ellos, arruinaban las cosechas de la tierra hasta cerca de Gaza. No dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni toros, ni asnos, porque venían con su ganado y con sus tiendas, siendo como langostas. ¿Habéis visto alguna vez una plaga de langostas? No dejan nada, o sea, no dejan absolutamente nada. Pues así describen la escritura a esta gente, a los madianitas. No les dejaba, o sea, era un quebranto total. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Israel era empobrecido en gran manera por causa de los madianitas, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaban al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo. Siempre se repite este patrón, porque Dios nos ama tanto que cuando le clamamos a Él, Él enseguida busca una herramienta, una situación para sacarnos de la angustia. Y como he dicho, lo vamos a dejar aquí hasta el verso 7. Y como hemos dicho, el capítulo 6 comienza con esta terrible noticia, que los hijos de Israel habían hecho lo malo a los ojos del Señor, y el Señor los entregó a un enemigo no cualquiera, sino a alguien que era realmente terrible. Cada año, durante 7 años, venían como langostas, lo devoraban todo. Las langostas devastan la tierra, hasta tal punto que muchos de estos israelitas se refugiaron en las cuevas.
¿Y qué ocurre cuando empiezas a fallarle a Dios? ¿Qué ocurre? Que dejas la casa del pan caliente, de la palabra viva, para esconderte en cuevas donde solo vas a encontrar pan de otro tiempo, pan con moho, que ya no es válido para ti. Te metes en una cueva a esconderte. ¿A esconderte de quién? Porque de Dios nadie se puede esconder. Pan que sirvió en otro momento para ti, pero que ahora es simplemente pan rancio, pan duro, que ni siquiera lo puedes comer. Es pan, es palabra, pero ya no es palabra que viene del corazón del Señor, porque ha sido menospreciada, ha sido guardada en una alacena y el tiempo ha hecho enmohecer todo eso. ¿Qué significa esto? Fallas en los ministerios, fallas en las reuniones, porque estás muy ocupado, o eres siervo de Dios o eres esclavo de lo tuyo. Esto significa meterte en una cueva, empiezas a fallarle a Dios. Y la pregunta es, ¿por qué esperaron tanto en volverse al Señor? ¿Por qué esperaron tanto? Qué curioso que cuando se acaban todos los recursos humanos, solo nos queda caer de rodillas. Esperaron tanto porque esperaban o pensaban buscar una solución por sus medios. Y lo último era invocar el nombre del Señor. Señor, tengo planes, Señor, para salir de esta situación. Quizás vaya a echar ese currículum y me den trabajo, Señor. ¿Y empezamos a qué? A fijarnos en los hombres. Si siquiera ponernos a pensar qué es lo que está planeando Dios con esta situación. ¿Qué es lo que Dios pretende de nosotros? ¿Mis planes, tus planes encajan con los planes de Dios? ¿Te has preguntado esto alguna vez? ¿Mis planes encajan con los planes de Dios? Y si no, entonces resistimos y resistimos. Pensamos que la situación la podemos resolver por nuestras fuerzas y que vendrán tiempos mejores. Y Gedeón era uno de estos. Se fijaba tanto en el hombre que todo lo que no hiciera el hombre le parecía imposible. Y ya no pudieron aguantar más. Rebelión, arrepentimiento, restauración. Y esta historia nos enseña que cada experiencia es una prueba y cada prueba está diseñada para acercarnos más a Dios. Los tiempos difíciles no los mires como un castigo de Dios, sino como un regalo de la gracia de Dios para tu vida. Voy a hablarte de 4 principios que fueron válidos para Gedeón. Y ahora vamos a ver cómo se calificaba a Gedeón él mismo. ¿Qué es lo que pensaba de él? El primer principio es el principio del encuentro, ¿verdad? Principio del encuentro en Proverbios 3, capítulo 3, versos del 11 al 12, que dice: Hijo mío, no menosprecies la instrucción de Dios, ni aborrezcas su disciplina, porque el Señor disciplina a quien ama, no le deja a su bola, no le deja a su aire, sino que el Señor trabaja en el corazón de aquellos por los cuales Él murió en una cruz, que no fue algo pasajero, que lo decimos con cierta liberalidad cuando decimos lo que pasó en esa cruz, pero el precio fue muy alto, altísimo. Y ahora la historia sigue cuando Gedeón está delante del ángel del Señor, del versículo 11 en adelante de ese capítulo 6. Entonces el ángel del Señor fue y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que pertenecía a Joás el Abierrita. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y se le apareció el ángel del Señor y le dijo: el Señor está contigo, oh valiente guerrero. Vas a ver qué valor tenía Gedeón. Porque el Señor no ve lo que tú ves ahora, sino el Señor te ve como tú serás. Adelante. Oh Señor mío, dice Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Miedo. ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó el Señor de Egipto, ahora el Señor nos ha desamparado? Desconfianza, y nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: oh Señor mío,
¿con qué podré yo librar a Israel? He aquí, mi familia es la más pobre de todas las familias de la tribu de Manasés. Y yo soy el más pequeño de mi casa. Mirad qué autoestima tenía Gedeón. Y el Señor le dice, valiente y esforzado. Valiente y esforzado. Como hemos dicho, Gedeón era un hombre corriente, tan corriente que se parecía tanto a mí, que incluso su autoestima estaba tirada por el suelo. ¿Sabes? De una familia pobre. Y él dice, como Moisés, ¿conmigo vas a librar tú a Israel? Con una persona como yo, ¿tú vas a librar a Israel? Pero él necesitaba algo importante. Igual que tú y que yo, necesitaba un encuentro con el Señor para dejar de verse como era. Y ver lo que Dios podía hacer a través de alguien que pone su disposición y su compromiso delante de él. Vivía, como hemos dicho, con temor, sintiéndose el más pequeño de su casa, de la tribu más pequeña. Y por eso, para Dios, eso no era un problema. ¿Por qué? Vamos a ir a un texto tiempo después, Primera de Corintios, capítulo 1. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para, ¿qué? Para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte de su presencia. Aleluya. ¿Qué significa necio? Una persona que rechaza a Dios. Vil, persona despreciable. Menospreciado, que no tiene valor a los ojos de los demás, pero a los ojos del Altísimo sí lo tiene. Esa es la diferencia entre nosotros y la bondad y la misericordia del Señor. Porque si nosotros, o si, mejor dicho, si el Señor mirase a tu semejante como tú le miras, no estaría nadie de pie aquí ahora mismo. Pero el Señor dice, voy a hacer algo contigo que ni tú mismo podrás creer, para que la gloria del Señor le vuelva a quien merece la gloria. Y el Señor va a hacer algo tremendo con este hombre. Simplemente Gedeón tenía que aprender que uno necesita tener un encuentro con Dios diario y volver su mirada de los enemigos a Dios. Tenemos que aprender a quitar nuestra mirada de lo que nos atemoriza, de lo que nos da miedo, de lo que nuestra mente acelera y hace grande, de lo que nos quita el sueño y ponerla en el Señor, porque esa es la fe. Esa es la fe. Acuérdate de esto, cuando los 12 espías regresaron a presentar su informe, la Escritura dice que 10 habían visto a sus enemigos y dos vieron a Dios. La mayoría vieron las dificultades y los demás, 2, vieron la gloria de Dios. ¿Qué estás viendo tú ahora en tu vida? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo gigantes o estás viendo la gloria de Dios en tu vida? A pesar de que el Señor haya enviado a los madianitas para fustigarte por amor a ti. ¡Qué contradicción, qué locura! El Señor manda enemigos para que yo vuelva mi corazón a Él. Y estamos dando vueltas a esto durante años y durante años y durante años y no nos damos cuenta de que el Señor nos ama tanto, que no hemos hecho nada, que no merecemos nada para que el Señor nos castigue o nos bendiga. Si Él quiere una reconciliación total con nosotros. Y para esto necesitamos tener un encuentro con el Señor. No pongas tu mirada sobre los fallidos, sobre los que son como tú. No enfoques tu mirada sobre nadie, sino sobre el autor y consumador de nuestra fe. Porque Dios nunca falla, pero la libertad humana siempre fallará. Siempre. Busca tener un encuentro de Dios para vencer el miedo. Qué triste que un cristiano viva atemorizado, ¿verdad? Porque el miedo te paraliza y te esclaviza. No te deja reaccionar. Busca tener un encuentro con el Señor. Antes de comenzar el día, disciplínate, apártate, aunque sea en el baño, y adora a Dios y dile, Señor, pongo mi vida delante de tu presencia. Sé que no hay trabajo, sé que no salen las cosas, pero tú eres el Dios Todopoderoso que murió en una cruz por mí, y yo me confío a ti, querida iglesia. Es hora de salir de la cueva. Es hora de comer pan mohoso y dejarlo a un lado para volver
y salir de la tienda y ver las estrellas. Veamos las estrellas, hermanos. No vivamos en una religión caótica que nos hace compararnos con los demás. Comparémonos con Dios y veremos cuánto nos queda todavía por hacer para llegar a su estatura. El ojo humano dice, no se puede. Dios te dice, es posible si confías en mí. Segundo principio, el de la valentía. Jueces capítulo 6, verso 12. Y se le apareció el ángel del Señor y le dijo, el Señor está contigo, oh valiente guerrero. Valiente guerrero, yo diría valiente cobarde. Valiente guerrero. Gedeón estaba escondido, intentando romperse la cabeza para esconder el grano para que no se lo robaran. Dios le estaba viendo cómo sería después, cuando con 300 hombres derrota a todo un ejército que le triplicaba. Eran 500 por cada uno. 500 por cada uno. Imposible, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo el Señor fue desgranando ese número hasta quedar 300 solos, para que la gloria fuera para Él. No era un valiente, como digo, estaba escondido, era un hombre asustado, dominado por el miedo, pero el Señor vio todo el potencial que este hombre tenía. Y Dios ve en ti el potencial que puedes tener. No, como dijimos la otra semana, no dejes que el enemigo te robe lo que Dios te está dando. No dejes que el enemigo venga a sembrar duda en tu corazón. Vive adelante. Y si los demás dicen, ¿y a mí qué? El Señor Jesús les dijo, cuando los discípulos mismos que todavía no habían aprendido, hasta el punto que el Señor les dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? Porque le habían dicho, Señor, estos no son bautistas, son pentecostales y predican a Cristo Jesús. Y el Señor le dice, ¿y a ti qué? ¿No están extendiendo el reino? ¿Por qué te fijas en eso? Fíjate en el desamparado, en que está pasando realmente un tiempo tremendo. Y en el capítulo 7, verso 2 dice, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que Israel, fíjate cómo conoce Dios a las personas. Dice, no sea que Israel se jacte contra mí diciendo, mi propia mano me ha salvado. Porque el Señor sabe que confiamos más en nuestras fuerzas que en su nombre. ¿Cómo nos conoce el Señor? La palabra temor aparece en las Escrituras 365 veces, una por cada día del año. Fíjate, si será importante el temor, el miedo, 365 veces. Mucha gente, por temor, por perder su seguridad o su zona de confort, pudiendo ser grandes hombres y mujeres de Dios, están menospreciando el servir al Señor por miedo, por temor. Esto no es para mí. Yo me siento bien, gano mi sueldo, yo hago esto, ¿por qué me voy a complicar la vida? El Señor te envía, yo qué sé, a Ucrania, por ejemplo. Pero ¿cómo voy a ir? Ahí se están matando, Señor. Apreciando tu vida más que la vida de los que están muriendo allá. Entonces el Señor dice que no somos dignos del Evangelio. Quizás podemos escuchar, y algunos dicen, no voy a diezmar. ¿Qué tal si diezmo y luego no me alcanza a final de mes para pagar el agua del Mercadona? Por temor no lo hacen. El que tenía un talento dijo, yo sé quién eres y tuve miedo. Por temor se dejan de hacer muchas cosas. Dios le da una bendición y dice, lo voy a guardar, porque Dios es, cuidado, que como lo pierda esto me van a machacar. Ah, aleluya, Señor. Se necesita valor para obedecer a Dios. Y esto lo tuvo Gedeón. Aparte de que se menospreciaba, él dijo, voy a dar ese paso de fe. Pero el Señor quería pulirle aún más. Quería pulirle aún más. Se necesita valor para hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Por eso tuvo que aprender a armarse de valor. Para hacer lo que queremos hacer en nuestra iglesia, hay que armarse de valor. Primero tienes que tener un encuentro con Dios diario y decidir
no vivir con miedo y creer que Dios puede hacer algo contigo, lo que dijo que haría. Y el tercer principio, principio de la sabiduría, capítulo 7, versos del 4 al 7, que dice: todavía el pueblo es demasiado numeroso, hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Del que yo diga, este irá contigo, ese irá contigo, pero de cualquiera que yo te diga, este no irá contigo, él no irá. Y dice así el texto, capítulo 7, versos del 4 al 7. Pero el Señor dijo a Gedeón: el pueblo aún es demasiado para que vayan contra ellos. Hazlos descender a las aguas, allí yo te los probaré. Del que yo te diga, esto el 5 dice: entonces hizo descender el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: a todo el que lama el agua con su lengua, como lame el perro, lo pondré aparte, y asimismo a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. El número de los hombres que lamieron el agua llevando a su boca con la mano fueron de 300. Todo el resto del pueblo se dobló a sus rodillas para beber agua. Doblándote de tus rodillas, dejas el arma a un lado y necesitas tener las dos manos para beber. Eso se llama ser inconstante, desobedecer, tener la palabra de Dios por debajo de mis necesidades. Pero aquellos que laman el agua como los perros, esos serán usados por Dios. El Señor es bueno y Él sabe. Yo me acuerdo cuando estaba en el ejército que decían que el fusil era mi novia y tenía que dormir con ella. Y digo, dormir con un hierro, por favor, qué incómodo, qué incómodo. Pero ahora me doy cuenta de que un soldado tiene que ser vigilante, mirar para todos lados para ver dónde viene el peligro y conocer perfectamente su herramienta, su arma, la palabra de Dios. Esto significa que 9.700 doblaron su rodilla para beber y 300 lamieron el agua. 9.700. Tú imagínate en la situación de Gedeón. Vas ahí confiado de que Dios te ha llamado, de que tienes gente, que vamos ahí a dar la cara, y de repente te dice 9.700 fuera. Y te quedas con 300 contra 10 veces más de personas. Dios descalificó a los descuidados, los descalificó, y a los temerosos, porque no usaron la sabiduría, porque un buen soldado nunca se descuida. Duermes, como he dicho, hasta con el arma. ¿Cómo quieres que Dios te use si dejas tu arma, la escritura, descuidada en la mesa del salón desde esta tarde cuando llegues hasta el domingo que viene? 135.000 madianitas contra 300. Uno por cada 450. Imposible, imposible. Un soldado para 450. Si es muy difícil enfrentarse a más de 2 personas, imagínate contra 450. Pero el Señor quería demostrarles que si tú confías en Él, nada es imposible para Dios. Quiero gente sabia, decía el Señor, entendida, gente que sepan dónde están entrando, que hay un riesgo, que hay un peligro, pero yo me confío en el Señor, gente valiente. Y esa era la liberación del pueblo. 300, poco era el remanente, pero con ese remanente tuvieron la victoria. La primera prueba, la primera poda se debió al miedo. La segunda prueba era el descuido. La tercera prueba, a la falta de sabiduría. Se puede ser muy creyente, de verdad, se puede ser muy creyente, se puede ser muy espiritual, pero eso no significa que seas una persona sabia. Ojo con esto, Dios me cuida. Tú imagínate, tú eres una persona que confía plenamente en Dios. Y mira este ejemplo. Yo, como sé que Dios me cuida, voy a dejar mi casa sin la cerradura puesta, porque Dios es bueno. Y van y te roban por falta de sabiduría. Evidentemente, si tú le abres la puerta al enemigo, él va a entrar. 22.000 se fueron por temor, 9.700 por descuido y 300 dijeron, heme aquí, envíame a mí. Claro que sí, es que hay un temor carnal y un temor que es humano, ¿verdad? Que hace decir, cuidado, yo voy a ver hasta dónde me lleva Dios con este asunto. Y la tarea puede parecer imposible, con muchas adversidades, pero si Dios te ha puesto,
hazlo. Tenemos mucho que hacer en Ocaña para estar mirándonos el uno al otro. Y Dios nos está haciendo pasar por pruebas para que seamos de esos 300 que saben dónde se meten, de esos que se comprometen. Y el cuarto principio, el principio de la fuerza. Capítulo 7, verso del 9 al 10, y dice: aconteció que aquella noche el Señor le dijo: levántate y desciende contra el campamento, porque yo lo he entregado en tu mano. Y si tienes miedo de descender, desciende al campamento tú con tu criado Fura. Qué bueno es esto. Qué bueno es esto. Dios conocía el corazón de Gedeón porque él había tratado con él. Le había visto cuando se menospreciaba a él mismo. Porque una cosa es tener temor y retroceder, y otra es tener temor e ir hacia adelante. Es distinto. Dios honra la sinceridad y la obediencia. Dios honra eso. Acuérdate de aquel que dijo en Marcos capítulo 9, verso 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda mi incredulidad. Algunos dirían: qué falta de fe tienes, hombre. Pero él está diciendo: auméntame la fe, Señor, porque tengo temor de fallarte. Sinceridad y honestidad. No todo lo contrario, sinceridad y honestidad. Señor, tengo poca fe. ¿Cómo voy a bajar yo al campamento? Somos 300. ¿Cómo voy a bajar? Ayúdame a tener más fe. Porque el temor puede abrir la puerta de la duda o puede abrir la puerta de la obediencia a Dios. Depende de ti que esto ocurra o no. Dios le dijo a Gedeón que descendiera al campamento enemigo para ver lo que podía aprender de la situación. Porque no eran las fuerzas de Gedeón lo que determinaría esa batalla, era Dios a través de él. Y en el versículo 15, ya voy concluyendo, dice: y aconteció que cuando Gedeón oyó el relato del sueño que los guardianes estaban, dijo, y su interpretación, adoró. Después volvió al campamento de Israel y dijo: levántate, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en tu mano. Y todavía ahora el Señor, en vez de decir: bueno, somos pocos, somos 300, venga, como la legión, todavía los separó de 100 en 100, de 100 en 100. Y no van con una espada, sino con fuego, con trompeta y con cántaros. Fuego, trompeta y cántaros. No cuestiones a tu pastor, porque lo que te parece que está haciendo no tiene razón. El Señor sabe lo que hace. Sabe lo que hace perfectamente. Y el verso 21 dice: y se tuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Mantenerse en tu lugar a pesar de las pruebas. Mantente en tu lugar firme, en el lugar donde Dios te ha puesto, porque entonces todo el ejército de Satanás echará a correr dando gritos y huyendo, y dirá: aquí hay un hombre y una mujer de Dios que no retrocede. Cuando te mantienes firme, demuestras que tienes firmeza en tu corazón, que hay estabilidad, que hay raíces, que hay madurez en ti. Si yo quiero ver la gloria de Dios en mi ciudad, medita sobre esta historia y la enseñanza que el Señor nos está dando esta mañana. Tocar trompeta es armarse de valor y dar un paso al frente. Acordaos de aquellos que fueron a Jericó. Es tremenda esta historia, porque primero iban los sacerdotes tocando, luego iba el ejército y finalmente el pueblo en silencio. ¿Por qué le dijo Dios a Josué que fuera en silencio? Porque Él nos conoce tan bien que sabe que nos pierde esta. En silencio, en obediencia a Dios. Los cántaros representan el quebrantamiento, que te rompes. Si queremos ser usados por Dios, prepárate, porque Dios te va a quebrantar. Y si no, cuando veas y escuches esa canción, Señor, quebrántame, no la cantes. Y si la cantas, cántala con toda consecuencia.
Debemos dejar vacío el recipiente de nuestro corazón para poder ser llenado. Porque si ya está lleno de otras cosas, no lo vas a poder llenar de Dios. Si estás lleno de autosuficiencia, de autocontrol, Dios no puede llenarte de nada porque ya estás lleno. Y lo que Dios te dé se va a desparramar, como se desparrama el agua que cae en tierra. Las antorchas representan el brillo, la luz. Si esos cántaros no se rompen, no se va a ver el brillo del fuego. Si tu vida no está quebrantada, si no tienes el deseo de morir, el fuego que hay en ti no se va a ver. No se va a ver, se apagará. Que nuestra luz, queridos hermanos, brille delante de los hombres para que estos vean tus buenas obras. Porque si la luz está escondida, si la sal está en su salero y no se vierte en el servicio, no sirve para nada. Sigamos trabajando, sigamos aprendiendo, sigamos corrigiéndonos, sigamos dándole la gloria al Señor para que el Señor pueda usar un producto ya acabado. Que han entendido el principio del encuentro, de la valentía, de la sabiduría y de la fuerza. Servir al Señor es para valientes capacitados por Él, que a sus ojos se ven tan sencillos y tan pequeños y tan disminuidos, pero que el Señor dice, con este yo voy a hacer grandes cosas. Porque los pescados más difíciles de pescar son los que están en el agua profunda, pero cuando son pescados se vuelven siervos potentes, mujeres de oración comprometidas, que no le dan pie al chisme. Oremos para que el Señor vaya quitando de nosotros toda nuestra autosuficiencia y vaya quedando lo genuino, que un día el Señor te pueda ver y te diga, siervo, sierva, valiente y esforzada, adelante. Padre, te doy muchas gracias por el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar el pan caliente que sale del horno santo y no vivir de las viejas batallas, no vivir de las cosas que en un momento fueron útiles, pero que ya no lo son, porque estamos avanzando. No es lo mismo, Señor, cuando siendo un adolescente yo aprendo una historia que ya siendo hombre es distinto el trato, Señor. Pongo tu iglesia delante de tu presencia, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Tú eres santo y fiel. Llévanos al lugar que tú hayas dispuesto para Ebenecer Ocaña. En tus manos estamos. En Cristo Jesús. Amén y amén.